No te vas a mandar. ¿A quién se mató? Entonces, hemos visto el primer uso que era referente a los factores de riesgo, ¿no? O sea, hemos visto estos factores de riesgo. Establecer los factores de riesgo es el primer uso de la actividad. Y es el más importante. Luego vamos a tener otro uso, que es la historia natural de la enfermedad. Supongo que ya no hacen este tema en los cursos. O sea, nosotros nos enseñamos cada enfermedad con su historia natural, para saber cómo era la evolución de un paciente, de una población, desde que estaba en contacto con la naturaleza, todavía no estaba enfermo, pero había factores que podían expresar enfermedad. Y de ahí se le seguía hasta que muera. Entonces ustedes dirán, ¿cómo preguntar que para verlos esperar que muera? Es que serán situaciones especiales en que suceden. Por ejemplo, en el COVID ustedes han visto que personas han llegado a la muerte y nadie los ha atendido. Entonces a esas personas se les estudia para establecer la historia natural de la enfermedad. Bien, entonces en la historia natural de la enfermedad hay dos periodos, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico es cuando la persona, o sea, puede ser un individuo, pero también toda una población, está inmersa en una serie de situaciones que pueden ser peligrosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estamos inmersos en una contaminación ambiental terrible, ¿sí? Estamos inmersos en una radiación terrible, estamos inmersos en una violencia que estresa a las personas. Entonces el estrés, todos estos factores que hemos visto, los 4 factores de fuera, están rodeando a la población o están rodeando al individuo. Entonces, resulta que todos los individuos están sanos, los individuos estamos sanos, pese a todas las influencias. De alguna manera estamos soportando estos factores de riesgo, y no nos pasa nada. Bien, el periodo patogénico ya no. Ahí hay cambios inicialmente celulares y moleculares. Esos son cambios preclínicos. Preclínicos porque no hay todavía síntomas, pero ya hay alteraciones celulares y moleculares. Por ejemplo, ustedes saben que a ustedes se les hace citología exfoliativa del cuello uterino, ¿cierto? Y puede ser que está normal hacerlo, no hay ningún problema, pero siempre está expuesto. Entonces, apenas aparecen células metaplásicas, quiere decir que ya dejó de estar en el periodo prepatogénico. Estamos pasando al periodo patogénico. Aunque todavía no tiene síntomas, pero se le hace este examen y se ve que células ya alteradas. Igual en algunas enfermedades, por ejemplo, la elevación del PSA, no está directamente, pero hay unos ejemplos también, ¿no? En cáncer de próstata. Entonces, ya hay alteraciones moleculares que pueden ser detectadas, y esa es la idea de las pruebas. Las pruebas que se están haciendo en diagnósticos cada vez más sofisticadas tienen esa intención, de detectar cambios moleculares o celulares antes de que aparezcan signos y síntomas.
Entonces, eso se llama cambios clínicos. Cuando ya hay síntomas y signos, estamos en enfermedad clínica. Ya es evidente. Y finalmente, estas personas, o porque acá no hay intervención médica, o se recuperan espontáneamente, o sea, soportan toda la embate de la enfermedad y se recuperan, o fallecen. ¿No es cierto? Entonces, estos periodos, el periodo prepatogénico y el patogénico con sus etapas, nos sirve para, en la epidemiología, para establecer medidas de prevención. Y por eso tenemos prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Y entonces la prevención primaria se da en el periodo prepatogénico, solamente en el periodo prepatogénico. Y hay dos actividades en el periodo prepatogénico que tienen que ver con prevención primaria. Uno es promoción de la salud y el otro es protección específica. La promoción de la salud es cualquier actividad que se hace para mejorar la salud de la persona, pero sin ser dirigida a una enfermedad. Por ejemplo, que hagan ejercicio. ¿Por qué enfermedad está? No se sabe. Que tienen una buena dieta. También. Entonces son medidas de promoción, también la educación sanitaria, cómo evitar enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso es promoción de la salud. ¿Está claro? Pero también en la prevención primaria se suele hacer protección específica. ¿Qué quiere decir? Que ya va dirigido a prevenir una enfermedad en particular. Por ejemplo, las vacunas, ¿no es cierto? Las vacunas ya están dirigidas a una enfermedad. Entonces estamos hablando de protección específica. Otra protección específica. A ver, dejemos un poco las enfermedades comunes. Para los accidentes automovilísticos, ¿cuál será la protección específica? El uso del cinturón, ¿no es cierto? Las bolsas de aire, ¿no? Entonces, estos son medidas específicas para evitar traumatismo en los accidentes automovilísticos. Entonces ya es una protección específica, ¿verdad? Por ejemplo, en la radio. ¿Qué se ve en la radio? ¿Sabe? ¿Cómo se maneja una persona que se mueve? Vacuna, pero también se le da suelo antirrábico. ¿Qué es el suelo antirrábico? ¿Sabe? Porque la vacuna funciona, le ponen un virus y la funciona, pero es a largo plazo. Entonces le ponen un suelo antirrábico. ¿Qué tiene el suelo? Tiene anticuerpos. Entonces, esa es una medida de, ¿qué será? De protección. ¿O qué creen que es? Bueno, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Esa sería, a ver si aclaramos, el suelo está dirigido contra la rabia, pero todavía no hay cambio. El virus de la rabia ha entrado, pero no ha producido ningún cambio todavía, por eso es inmediato. ¿Y dónde va a actuar estos anticuerpos? En la misma sangre, para que bloquee a los virus antes de que empiece la enfermedad. Entonces también es protección específica. Pero ya la vacuna antirrábica, bueno, también es protección específica, ¿no es cierto? Porque también está dirigida a la vacuna. Entonces ahí se usa dos tipos de prevención, porque es una enfermedad terrible. Entonces, ya estamos viendo el periodo patogénico, cambio patogénico. ¿Qué hacemos? Si encontramos a una mujer, células metaplásicas, ¿qué hace el ginecólogo? De repente le hace una colonización, le saca esas células y se acaba el asunto, ¿no es cierto? Pero eso ya es diagnóstico precoz y tratamiento temprano. Y así vamos a ver una serie de enfermedades, sobre todo en cáncer, el cáncer gástrico, por ejemplo, que encuentra lesiones metaplásicas y ya inmediatamente se hace una biopsia, o sea, se saca el pedazo donde está sospechoso y se acabó el problema. Entonces ahí es diagnóstico precoz, porque ya se encuentran alteraciones histológicas de un enfermo. Bien, pero
Esos son cambios pequeños. Limitación, cuando ya está la enfermedad, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, una persona viene con dolor en costilla derecha, fiebre, hipertensión, ¿qué estamos pensando? Una apendicitis. Entonces, ahí tenemos que hacer la limitación de la. ¿Qué significa eso? Operarla inmediatamente. No vamos a esperar y decir, no, regresa mañana, pasado, ya veremos qué pasa. Ahí no está haciendo lo que es la prevención secundaria. Entonces, la prevención secundaria es el diagnóstico precoz, el tratamiento temprano y la limitación de la. Que si hay síntomas, que no avance más de ahí se controla. Pero también podemos actuar a nivel de muerte y recuperación. Bueno, la muerte ya no para pero la recuperación, y ahí la prevención terciaria es la rehabilitación. Imagínense ustedes una mujer que tiene cáncer de mama. El cirujano oncólogo le hace una mastectomía radical con extirpación de ganglios, etc. Le da quimioterapia y obviamente le dice, señor, está curada de su cáncer, ya no tiene más el cáncer. Entonces puede irse tranquilo a su casa. Se va a su casa, se mira en el espejo, que está mutilada realmente, y entonces entra en depresión, y después ¿qué pasa? ¿Sí? No hemos hecho la prevención terciaria. ¿Cuál es la prevención terciaria? Usted no le puede decir, váyase a su casa, tengo que ir indicarle que siga un tratamiento, un acompañamiento psicológico, con un psiquiatra, con un psicólogo, ¿sí o no? O de repente una cirugía plástica. Entonces, eso es prevención terciaria. Entonces, nadie puede decir en medicina que no, yo soy súper especializado en una prevención, solamente trato. No. Todos los tratamientos incluso son parte de prevención. Prevención secundaria o prevención terciaria. La prevención primaria sí, eso está antes, ¿no? Pero también se tiene que hacer. Porque ustedes no van a indicar una vacuna, sí, son pediatras, pero no hay que indicar la vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, miren, esto de la historia natural de la enfermedad permite en cada enfermedad que podamos diseñar estrategias de prevención primaria, sea promoción de la salud, protección pasiva, pueden ser ambas, y en la prevención secundaria tenemos que hacer diagnóstico precoz, tratamiento temprano también, y la alimentación. Y finalmente, para el otro periodo, la prevención terciaria. Entonces, vean cómo ayuda la epidemiología. Bien. Otro uso es la descripción del estado de salud de unas poblaciones. ¿Y cómo describimos el estado de salud o la enfermedad de una población? Mediante indicadores, ¿no es cierto? Y esos indicadores tienen que estar en relación a variables, como son la persona, tiempo y lugar. Que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Las tres variables principales de la tecnología, ¿cuáles son? Persona, lugar y tiempo. Entonces, no hay estudio epidemiológico que no tenga estas tres variables. Y estas variables tienen indicadores. Indicadores, por ejemplo, de natalidad, ya los hemos visto, ¿sí? Hasta alcanzarse. En mortalidad también los hemos visto. Lo único que nos faltaría, ¿qué cosa es? Indicadores de morbilidad. Pero los otros indicadores ya los conocemos. Otro uso es valoración de la intervención. Entonces, a ver, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, en el 2005 hicimos un programa de control con mucho dinero que dio la comunidad canadiense, la OPS, el Ministerio de Salud, se gastó mucho dinero. Entonces, cuando vinieron los canadienses, los de la región de salud, los recibieron y les dijeron que, bueno, tenemos tantas viviendas
tenemos que rociar tantas viviendas y se necesita el presupuesto para los rociadores, para los equipos, para el personal y el insecticida. Cada vivienda necesita alrededor de $30 para rociar. $30. Imagínense todo. Entonces, eso es lo que necesitamos y ya por eso es lo que pedimos. Entonces, los canadienses que eran expertos y los de la OPS también dijeron, ¿y cómo vamos a saber que esto que van a rociar las viviendas, van a mejorar las viviendas, va a tener un impacto en la salud de la población? ¿Cómo vamos a saber? Porque nosotros vamos a invertir mucho dinero, pero tenemos que ver el resultado. El resultado no es cuántas viviendas rociadas, cuántas casas mejoradas. Eso es parte del proceso, pero no es el resultado que se espera. ¿Qué se espera entonces? Modificar los índices epidemiológicos. ¿Y cuáles son? Para echar a los índices epidemiológicos son la tasa de infección humana, la tasa de infección de parvovirus y la tasa de infestación domiciliaria. Entonces le dijeron, ¿no? Entonces alguien tiene que hacer el diagnóstico previo para ver, cuando termine el programa, podemos evaluar y vemos si hay una modificación de esos indicadores. Entonces me llamaron para su universidad. Tanto los doctores como la UNCI fueron convocados para participar en este programa. Y entonces se hizo así. Aquí nos tocó la parte de índices entomológicos y la UNCI se hizo cargo de infección humana. Entonces se hizo un estudio previo y cuando terminó el programa se volvió a evaluar. Y entonces se vio pues que de 30 a 40% de la infestación bajó a cero. Entonces hubo un impacto realmente en el programa. Entonces eso es lo que se hace aquí. Son la valoración de la intervención en cuanto a medidas de impacto. Entonces, estas medidas de impacto son indicadores. Entonces, ¿qué cosa podemos valorar? Podemos valorar promoción de la salud, podemos programas de prevención primaria, podemos valorar medidas preventivas específicas, podemos valorar a los servicios de salud. Si yo coloco un servicio de salud en una población que no tenía, tengo que valorar para qué servicio ese servicio de salud ha mejorado la población. O si pongo agua potable en todo un distrito, tengo que valorar también si funciona. Pero también la asistencia médica, como hemos dicho, si la atención médica ha mejorado o no, y también tratamientos. Entonces, todas estas son intervenciones y la epidemiología lo que hace es medir indicadores previos y después medir los indicadores al final del programa para ver si hay un impacto en la salud a través de este programa. Entonces, los indicadores son nuevos, ¿no es cierto?, para medir este impacto. Pero hay que tener cuidado con los indicadores porque pueden tener sesgos, pueden tener equivocación. Por ejemplo, la falacia ecológica. Este es un error que se suele cometer cuando existen indicadores, porque se supone, dice que son todos los que son miembros del grupo tienen en común los mismos rasgos. Ustedes pertenecen a un grupo, ¿cierto? Que es el séptimo. Bien, si todos se ven iguales, pero pertenecen a un mismo grupo, ¿cierto? Pero hay diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, si yo establezco el peso de ustedes, voy a hacer, a pesarlos a todos, una medida de tendencia central sería el promedio. Entonces digo, esta sección tiene promedio tantos kilos de peso. Pero habrá gente que tiene muy por debajo y hay gente que tiene muy por encima. Entonces, es un promedio esconde esos
esas pobres, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa con la falacia, creen que todos son iguales porque están concentrados en una población. Luego hay otra equivocación de interpretación a las variaciones de base, en la base. Por ejemplo, si una población tiene una pirámide poblacional progresiva, la base es bastante grande en los primeros años, y después comparo con una regresiva, que tiene pocos menores de 20 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedo comparar sus tasas? No, ¿por qué? Porque hay una variación en la base. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Estandarizar esas tasas para poderlas comparar. No se puede comparar directamente. Otro es las asociaciones falsas o espurias. ¿Qué significa esto? Hay un estudio que me gusta referido, que es muy simpático y más accesible. Hicieron un estudio en un servicio de neumología, pero de mujeres. Y entonces, les pidió una serie de datos, ¿no? Buscaron una serie de datos, pero finalmente separaron en dos grupos. Un grupo que tenía tuberculosis y otro grupo que tenía todo otro tipo de enfermedades no tuberculosas. Entonces, tuberculosis y no tuberculosis. Y comenzaron a comparar todos los datos que habían aprendido. ¿Y saben qué encontraron? Una parte de datos importantes. Encontraron que las mujeres que tenían tuberculosis tenían mayor probabilidad de usar zapatos de color negro. Zapatos de color negro. Y los que no tenían tuberculosis tenían menor probabilidad de usar zapatos. Entonces dije, el color de los zapatos está asociado a la tuberculosis. Entonces, ¿habrá un sustento científico, humano? No, ¿no es cierto? Estoy poniendo este ejemplo porque es evidente, pero a veces uno no se lo toma. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué había esa asociación? No es que se inventara, sino que realmente había una asociación. Es una asociación normal, pero eso no quiere decir que sea válida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes usan zapatos? Si tú tienes mucho dinero, como los artistas así, ¿cuántos pares de zapatos tendrías en tu closet? De todos los colores, ¿sí? Pero si no tienes dinero, tienes que elegir un color, ¿cuál es el que comprarías? El negro para combina con todo, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que pasa, que el color de los zapatos está asociado a la condición socioeconómica, pero no a la tuberculosis. Pero la condición socioeconómica está asociada a la tuberculosis, eso sí, porque la condición socioeconómica hace que la gente que es pobre tenga mayor hacinamiento, menor nutrición, etcétera, etcétera. Y eso sí está asociado a la tuberculosis. Entonces, ¿qué cosa es? Esa es una asociación falsa o espurias, que depende de otra cosa. Luego tenemos varianza en tasas con denominadores efectivos. ¿Qué es la varianza? ¿Saben qué es la varianza? ¿Saben qué es la desviación estándar? La desviación estándar nos mide en qué forma se dispersan los datos en relación a un valor similar. Entonces, una desviación estándar alta quiere decir que los datos están muy dispersos. Si la desviación estándar es pequeñita, quiere decir que los datos están centrados en muchos los sitios. ¿Y qué es la varianza? Lo mismo, pero en una población. La desviación estándar es en muestras. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar se usa para muestras y para poblaciones enteras se usa la varianza. ¿Y cómo se mide la varianza? ¿Saben? Yo quiero comparar la varianza de una población con la otra. ¿Con qué se mide? Una estadística. He dicho que se señala ¿qué es lo que pasa? Entonces,
el denominador de las tasas tiene un denominador de los números son pequeñitos. Entonces, no puedo medir quién es el reunión. Para comparar la relación, tiene que ser un denominador general. Porque si no, 3, 5 datos al espejo, no se puede tener confianza en una varianza que entonces no se puede hacer análisis de varianza cuando los denominadores son pequeños. Y a veces no tienen en cuenta los investigadores y dicen, no, tengo que hacer análisis de varianza y no ven la cantidad de datos que tienen en el denominador. Entonces, miren, estas 4 cosas hacen que algunos indicadores puedan dar vocación. Por eso es importante tenerlos presentes. Índices de mortalidad, ya los conocemos, ¿no es cierto? Mortalidad general, mortalidad específica por causa, mortalidad materna, tasa de letalidad de la enfermedad, etc. Estos son indicadores de mortalidad. Indicadores también de mortalidad son mortalidad neonatal, postnatal, mortalidad infantil, mortalidad post-natal. Eso es mortalidad, ya lo hemos hecho, no vamos a ver. Ahora vamos a ver los indicadores de morbilidad. ¿Qué es morbilidad? Entonces, estos indicadores de morbilidad, hay dos que no pueden dejar de ser. Si ustedes no aprenden lo que es prevalencia y incidencia, y no saben distinguirlo, no pasa el cerebro. Así que ese es un objetivo del curso. ¿Por qué? Porque toda la gente habla indistintamente de prevalencia e incidencia. Cuando se fueran sinónimos, ¿no? Y en los trabajos de investigación, como yo reviso en esas cosas, me encanta me pone en y entonces peor será con la población general, con todos los periodistas que hablan de incidencia, prevalencia. Es un regalado. Entonces ustedes no pueden estar en esa situación y tienen que aprender qué es prevalencia y qué es incidencia. Bien, vamos a parar esta luz. Está prohibido enfermarse, ¿eh? El que viene enfermo tiene que tener medida de prevención específica. ¿Cuál es? Un más para que no contraigan eso. En el caso de que ya tengan la enfermedad, eso es para que protegemos a nosotros, no para que se proteja. Ya tienen la enfermedad, es protección para nosotros. Bien, o sea, la protección es específica, vamos a prevenir que la persona que esté enferma nos pase su enfermedad. Bien, entonces, ¿qué es prevalencia? Prevalencia considera en el numerador el número de casos nuevos y antiguos en un momento dado, nuevos y antiguos, pero en un momento dado, por ejemplo, en este momento. Eso es prevalencia. Y tiene como denominador ¿qué cosa? La población general. La prevalencia tiene como denominador población general. ¿Está claro? Incidencia. La incidencia es una medida de velocidad, a diferencia de la prevalencia, que es una medida de volumen, de cantidad. La incidencia es una medida de velocidad. ¿Cómo manejas? ¿Qué manejas? ¿Cómo manejas? ¿Cómo manejas? Aquí
qué velocidad vas a morir? 100 pasos. ¿Qué sigue? 100 kilómetros por hora. Quiere decir que la velocidad se mide en distancia por tiempo. La prevalencia no tiene que ver en tiempo, porque es en un momento dado, pero la incidencia sí. Entonces, el número de casos nuevos que se presentan en un periodo. ¿Está claro? Eso sí. Entonces, volvemos a la prevalencia medida de volumen. Tiene como numerador casos nuevos y antiguos. Es en un momento dado. Y como denominador, población. La incidencia es una medida de velocidad. Por lo tanto, es en relación al tiempo, un periodo. Solo considera casos nuevos. ¿Y el denominador cuál será? Población expuesta. Nada más. No está la población, solo la población expuesta. Bien. Entonces, eso es el principio. ¿Para qué sirve un medidor? Por ejemplo, si yo quiero determinar qué frecuencia tiene cólera, ya les estoy dando el caso de cólera, o si no, una diarrea. Entonces, el cólera podría medirlo con prevalencia, porque el cólera va a significar que caen un montón de casos, ¿no es cierto? Se enferman rápidamente. Entonces llegan a este espacio, a este volumen. Pero ¿qué pasa con el cólera? O se muere o se recupera inmediatamente. Eso dura poco. Entonces, ¿cómo se da este volumen? Será pues muy pequeñito. Entonces no lo sabemos. Entonces cólera no puede progresar para la cuenta. Entonces, ¿para qué se mide? Incidencia sin función. ¿Por qué? Porque me va a decir el número de casos nuevos que se presentan por semana. Eso sí. Entonces, la incidencia es más útil. Pero si se trata de diabetes, ¿qué pasa con los diabéticos? Van a aparecer casos nuevos, sí, pero son pocos. Pero los que aparecen se van a acumular. ¿Por qué? Porque no se mueren y se curan. ¿Sí? O se curan los diabéticos. Entonces, ni se mueren, se mueren para poder cuidar el ministerio. Pero no se mueren rápidamente. Entonces, ¿qué es esta prevalencia? Es alta. Esto es fácil de ver. Entonces, la diabetes, ¿qué cosa es? Una enfermedad crónica. Entonces, las enfermedades crónicas se miden con prevalencia. Las enfermedades agudas con incidencia. Miren, varios datos recibidos. Vamos a poner un ejemplo. Presenté una tesis que decía incidencia de hepatitis B en el hospital por leche. ¿Qué es lo que van a determinar? Casos nuevos, pero ¿qué significa casos nuevos? Son los que van al hospital y les diagnostican hepatitis. Eso es verdad, ¿cierto? ¿Cuál es la población? Sexualmente activa. No necesariamente. ¿Cuál sería la población? Solo los trabajadores. Los que van a empezar. ¿Y cómo se cuál es la población? Porque en realidad todos podemos tener hepatitis B, ¿cierto? O hepatitis A, que ni siquiera se llama fácil. Pero, ¿cuál es la población? Toda Arequipa va al INS. Entonces no tengo una población. No puedo determinar. Porque
porque además, si les digo ya, todo el equipo, ¿cuántos del equipo? ¿Cuánta población tiene? 1.300.000. Pero algunos ya han declarado, algunos estarán vacunados. Entonces eso no conforma la población. Si ya están vacunados o si ya tuvieron, entonces no puedo determinar la población. Por lo tanto, no sirve de incidencia. Prevalencia, tampoco. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a saber de prevalencia y mortalidad? O sea, tendría que ¿qué es el denominador? Población igual. Tendría que ser todo el equipo. Y en un momento dado, pero estoy diciendo incidencia, si no, en un periodo de un año. Entonces, ¿qué cosa es entonces? Frecuencia de casos de hepatitis. No es incidencia ni frecuencia. Pero si yo les digo, a ver, quiero medir la cantidad de infección de vía operatoria en el hospital humano, ¿qué será eso? ¿Qué podemos calcular? Incidencia. Ya. Entonces, ¿cuáles serán los casos? Vemos todos los que se infectan sucedidos, ¿no es cierto? Sobre todo ¿y cuál es la población expuesta? Todos, está ahí clarísimo, ¿no es cierto? Es incidencia de infección de vía operatoria. Podría ser infección de hepatitis B, siempre y cuando los pacientes estén hospitalizados mucho tiempo, entran sanos y ahí se contagian y ahí eso sí es incidencia. ¿Me das cuenta? Pero si quiero determinar la frecuencia o la cantidad de casos de toxoplasmosis, ¿qué será? En ustedes, por ejemplo, todos los estudiantes, ¿qué define? Incidencia o prevalencia. ¿Ah? En un momento dado. Porque es una enfermedad crónica, porque pueden morir en un momento a todos, y porque además, ¿cuál es la población total? Todos los estudiantes. Entonces tiene que tener cuidado con la incidencia. Por ejemplo, ¿qué trabajo estás haciendo? En el caso de los plasmosis, quiero medir la infección activa de la incidencia. ¿Cómo activa? Solamente, puede ser activa o latente, solamente quiero medir la infección activa en incidencia. En la casa universitaria, digamos. Por ejemplo, sí. ¿Cómo podría ser un estudio de incidencia de toxoplasmosis en ustedes? En el año. Entonces, al momento de empezar el año, empezamos serología. ¿Sí? Y digamos 30%. Esos 30% ya saben. Me quedo con los 70%. Y después de terminar el año, le vuelvo a hacer serología a esos 70. ¿Y cuántos casos nuevos hay? Con el numerador y el numerador el 70%. Esa es la población expuesta y el número de casos nuevos que aparecen. ¿Cómo los detecta? Haciéndoles pruebas durante el programa. ¿Está claro? Entonces, es importante. Por ejemplo, ¿qué estudio estás haciendo en investigación formativa? Virus del papiloma humano. ¿Cómo van a detectar si tiene el virus? ¿Van a hacer eso? Eso ya es muy poco, porque no sé cuántos es la población expuesta, puede ser, pero de los cuantos se han hecho, yo tengo que hacerlo a todos, porque si no, puede estar, hay gente que está teniendo una infección y yo no sé. Entonces tiene que ser una población bien. Bien.
Entonces, eso es. Pero vamos a complicar un poco más. Existen dos tipos de prevalencia. Una prevalencia puntual es que en este momento, ¿verdad? Levanten la mano los que han almorzado. Entonces, la prevalencia de alumnos almorzados es 80. Ese es, ¿no? Ese es en este momento, por lo tanto, es prevalencia de punto. ¿Sí? Pero la prevalencia lársica se refiere a todos los casos que se han presentado durante un periodo, un año. Entonces, ya ahí cambia. Pero será entonces igual que la incidencia, porque también es un periodo. La diferencia está en que la prevalencia lársica contempla casos nuevos y casos, pero no un mismo. Lo vamos a hacer una tablita para que quede claro. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un caso. Este caso es así, ¿cierto? Porque nadie se enferma por eso en un momento, tiene que tener un periodo. Vamos a meter otro acá, ¿sí? Otro acá, se pasa. Otro que esté acá. Otro que esté acá. Y otro que pase ambos dos. ¿Listo? Ahora, si yo les digo, ¿cuál es la prevalencia puntual? Por decir en julio. ¿Cuál será la prevalencia? ¿Cuántos casos voy a considerar en el número 2 cuando es julio? Piensa. 5, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pese a que este es caso antiguo. Estos son casos nuevos, este caso antiguo. Pero esa es prevalencia de punto. Prevalencia lársica es todo el periodo, para ese año, digamos que es 2024. ¿Cuántos casos voy a considerar en el número 2 para la prevalencia lársica? ¿Ah? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? Esa es prevalencia lársica. ¿Y la incidencia en ese periodo cuántos? ¿Cuántos va a considerar? Entonces, ¿voy a considerar este? Sí, porque es caso nuevo. Sí, 2, 3, 4, 5. Este es el mismo. ¿Está claro? Entonces, ¿hay diferencia? Entonces, prevalencia. Después vamos a ver incidencia acumulada y tasa de incidencia o densidad de incidencia. Entonces, prevalencia puntual o de puntos que dice, representa la medición en un momento definido. La prevalencia lársica o de periodo considera los casos detectados en un periodo de tiempo. Ahí son casos nuevos y antiguos. Prevalencia, trabaja en todo. Incidencia acumulada. ¿Qué dice? Incidencia acumulada, ¿qué es? Refleja la expansión de una enfermedad en una población y en tiempo determinado. Se calcula el número de casos aparecidos en un periodo de número de personas que están libres de o sea, de todos los que están libres, o sea, la población.
población expuesta. Y los casos aparecidos, o sea, casos nuevos. Entonces, la incidencia acumulada lo podemos explicar. Pero hay otra incidencia que se llama tasa de incidencia o densidad de incidencia. ¿Qué significa esto? Relación entre el número de casos nuevos a lo largo de un periodo concreto y la suma de los periodos de riesgo de cada uno de los individuos a lo largo del periodo que se especifica. Es una tasa porque el denominador incluye la unidad de tiempo, las unidades en que se mide. Estas tasas son, por lo tanto, casos de enfermedad por cada persona. ¿Han entendido? No. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántos casos vamos a considerar en este esquema para la incidencia? No. Uno, acá vamos a poner uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 5 casos, ¿no es cierto? Listo. Entonces tengo 5 casos. Y yo quiero saber en estos casos cuántos, digamos que son casos de cáncer. Quiero saber la incidencia de infección respiratoria en estos pacientes con cáncer. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, ha hecho, vamos a poner con la 2 infecciones respiratorias. Este caso, ¿dice qué es esto? Bueno, vamos a ponerle 3 casos. 3 infecciones respiratorias. Una respiración, una enfermedad. 2. 1, y ahí queda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos casos nuevos de infección respiratoria hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? Entonces ese es mi numerador, 8 casos nuevos de infección respiratoria. Con 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. ¿Casos? Solamente son casos nuevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 casos. 9 casos, ¿no es cierto? Pero el denominador es ¿quiénes son los expuestos? Los que tienen neoplasias. Son todos los casos que tenemos ahí, ¿no es cierto? Los casos nuevos, por supuesto. Pero no hemos seguido a todos al mismo tiempo. ¿Me entienden? ¿Cuánto lo hemos seguido a este? El primero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, digamos hasta mayo. ¿Cuántos meses le he seguido? 5 meses. ¿Sí? Esto, ¿cuánto los he seguido? Desde febrero hasta diciembre. ¿Cuánto es? 11 meses. Desde abril hasta septiembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. ¿Sí? 6. Después, es desde junio hasta diciembre. Serían 6, ¿no? 6 meses. Y ¿cuánto? Igual, ¿no? No, 5, digamos. 5 meses. ¿Sí? Entonces, si sumo, ¿cuántos meses he seguido a todos? 16. 2, 8,
entonces he seguido 33 meses personas. O 33 personas, 33 personas mes. ¿Se dan cuenta? Y eso va en el tiempo. Así se calcula la tasa. ¿Está claro? ¿Se dieron cuenta? Entonces, estos son mis casos expuestos, que hemos puesto acá, ¿no es cierto? En ese periodo. Son personas que tienen cáncer. Cada una puede hacer infección de vía respiratoria. Puede ser una o veces en el periodo que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo a este que lo he seguido 5 meses, que este 6, y este 6, o este que lo he seguido 11 meses. Entonces, lógicamente, va a haber una discrepancia. Si yo solamente considero casos nuevos, ¿cuántos casos nuevos de infección respiratoria había? 33 casos, ¿cierto? Sí. Este tiene 2 infecciones respiratorias. Este tiene. Hemos sumado a cuántos casos, ¿no? Estos son solamente que se ha repetido la enfermedad en algunos casos. Entonces, ¿cuánto recibido de lo que estamos buscando serán en los pacientes con cáncer? Yo quiero saber en promedio cuántas infecciones respiratorias en un año o en un mes por año se dan en pacientes con cáncer. Eso es importante. Ahora vamos a compararlo con otra población. O sea, tengo pacientes con cáncer de piel, otros cáncer de gástrico, otros cáncer que se lo pueden pedir. Diferentes. Si quiero ver en cuáles se repite con mayor frecuencia la infección por el mismo. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, determino que de estos lo tendría que considerar 1, 2, ¿cuántos cortamos? 9, está por ahí. Son 9 casos. Son 9 casos que se han presentado en pacientes, pero cada paciente tiene un tiempo que tengo que sumar. Entonces, 9 casos en 33 personas mes. Eso es la incidencia, la tasa de incidencia. Porque si yo quiero comparar con otro tipo de cáncer, no voy a poder seguir a todos en forma igual. Entonces los denominadores van a cambiar, ¿cierto? Porque de repente otro cáncer los estoy viviendo 11 meses. Los estoy observando. O sea, están expuestos 11 meses. ¿Qué va a ser la reunión? ¿Sí? ¿Entienden? Digamos que estos son 9 casos, ¿cierto? Perfecto. Este también es bueno. En otra enfermedad, otro cáncer, también he tenido 9 casos. Pero los he seguido 11 meses a toditos. Entonces, ¿cuántos meses serían? Si son 9 por 11, 90. Entonces, la tasa de incidencia es 9 sobre 99. Parece otro tipo de cáncer que los he seguido más tiempo cada uno, que es 9 por 10. Entonces, es lo que se va a comparar. ¿Y se pueden comparar? Sí, se pueden comparar. Pero considerando sus tiempos. O sea, este por ejemplo, ¿cuánto es 9 de 99? 0. 9 de 99.
0.2. ¿Ah? 0.9. ¿Cierto? ¿Y este cuánto es? 0.27. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, ¿qué significa 0.27? Parece 0.09. Significa la probabilidad de tener infección respiratoria en este grupo. O sea, ¿cuál es la probabilidad de tener infección en el primer grupo que hemos visto? 0.27. Y si queremos ponerle un porcentaje, ¿qué diríamos? 27%, ¿no es cierto? Mientras que el otro, ¿cuánto sería? 0.09, o sea, 9%. ¿En quiénes no se encuentra la infección de la vía respiratoria? En este. En el otro. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve la tasa de incidencia. Puedo comparar. Porque si no, no podría comparar uno con otro. Porque en el otro caso los estoy siguiendo con más tiempo. Tiene más probabilidad de hacer infección respiratoria en 11 meses que uno que está solamente recibiendo 5 meses. ¿Se dan cuenta? ¿Ya están dando 5 cuenta? Eso es muy complicado, pero la cuestión es así. Entonces, tengan mucho cuidado. Una cosa es hablar de la incidencia, ¿cierto? Acumulada, que es lo que hemos visto, y otra es la tasa de incidencia o intensidad de incidencia que consideran personas en el medio mundial. En el otro solamente población expuesta. ¿Sí? Bien. Vamos a ver estos indicadores de... Esto ya lo hemos hecho en realidad, pero como estamos estudiando indicadores epidemiológicos, indicadores epidemiológicos son también de los servicios de salud. Y ya hemos visto que hay indicadores de estructura. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Indicadores de estructura, del proceso y de resultado. Entonces los indicadores de estructura son la accesibilidad. Ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Es la facilidad que tienen los pobladores de llegar a hacerse atender en un servicio de salud. Entonces, ¿qué tipo de accesibilidad tenemos? Económica, geográfica, económica y humana. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eso ya no vamos a ver. Disponibilidad, ¿qué cosas? Cantidad de recursos entre la población. Por ejemplo, 1000 médicos, un médico por cada 1000 habitantes. Eso es disponibilidad. Es lo que contamos. ¿Cuántos médicos por cada 1000 habitantes? Adecuación. La relación entre los recursos y las necesidades reales de los usuarios. Si es que con 2 médicos por cada 1000 habitantes es suficiente, perfecto. Pero si no, tenemos que aumentar el número de médicos. Estos son indicadores de estructura. ¿Cuáles los indicadores del proceso? ¿Cuáles eran? Indicadores de proceso son volumen de actividad, o sea, cuántas atenciones se han hecho, cuántas consultas externas, cuántos partos, cuántas vacunaciones. Ese es indicador de volumen de actividades. Uso. El uso también es un indicador. Y el indicador está en relación a la intensidad de uso. ¿Se acuerdan que un niño se hace atender 3 veces en el año en el consultorio? Entonces, la intensidad de uso es 3, ¿cierto? Pero como tengo muchos niños, sumo todos a un. Entonces la intensidad de uso es el promedio de servicios recibidos por usuario. Extensión de uso es el porcentaje de la población que hace uso de los servicios. Después tenemos la utilización.
son los recursos utilizados, sí, los recursos utilizados entre los recursos disponibles. Si yo tengo camas, tengo 100 camas, si sea por 80, ¿cuánto será la utilización? 80 por 100. Productividad, servicios alcanzados entre los recursos disponibles, por ejemplo, consulta por cada médico disponible. ¿Cuánto dijimos que era? Tenemos 2 médicos. ¿Cuántas consultas podemos dar como clientina? Si tenemos 2 médicos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos atienden por hora? 4. ¿Cuántas horas trabaja? 4. 4 horas trabaja en medio. Las otras 2 son para que le voy a poner su café. Entonces son 4 por 4, 16. Por un médico. Si son 2 médicos, tenemos 32. Entonces la productividad es 32 por día. Pero el rendimiento, si le damos que trabaje 6 pacientes, entonces 6 por 4, 24, serían 48 atenciones por consultas por los médicos. ¿Sí? Ese es el rendimiento. O sea, la productividad es la teoría. ¿Y el rendimiento qué es? Lo real, lo que se hace. Y la calidad, que ya les he dicho, tiene varios indicadores, desde la satisfacción del usuario hasta normas de ISO. Finalmente, indicadores de resultado. Cobertura, que era, ¿se acuerdan de la vacunación? Proporción de personas con necesidades de salud que reciben atención. Si son 1000 niños que deberían de recibir atención y solamente se vacunan a 800, entonces la cobertura es 80%. Bien. Eficacia es el logro de objetivos o metas. Eficiencia, ¿qué cosa es? Logro de objetivos con el menor número de recursos financieros, humanos. Y efectividad, que mide el impacto de la población, cómo ha disminuido las tasas de enfermedad en la población. Veamos que también existen otro uso de la epidemiología es determinar causa, ¿cierto? Y la causalidad de epidemiología puede tener diferentes modelos. Por ejemplo, el modelo causa-efecto. Una causa y un efecto. Lo cual es raro, pero existe. Antes, digo, hace 2 siglos, se pensaba que cada enfermedad tenía una causa. Pero después se demostró que son varias causas que son los factores de riesgo. Entonces, existe ese modelo. Vamos a ver si vale o no. Causa simple, efectos. Uno. Miren, casi ya estaba descartado este modelo. Pero antes de recibir investigaciones, están diciendo que la enfermedad no existe. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, enfermedades crónicas, cáncer cervical. Y entonces había muchos factores para el cáncer cervical. ¿Qué se ha demostrado? Que es un virus. ¿Y qué es un virus? Y por eso y la vacuna no da resultados. Entonces, los señoritas antes de estar vacunado, porque es ¿no es cierto? Ustedes son muy bienes, no son muy bien. Pero ahora tienen que elegir para conocer cáncer. Entonces, ¿qué va a ser? Carcinoma de tanto celular.
también se le dan muchas causas, ¿no? ¿Y cuál es la causa? El virus de hepatitis o de la sífilis. Tengo dos compañeros de investigación que no matan el cáncer de fase celular. Uno de ellos era presidente de cirugía de tórax en el hospital militar. Y en la operación se corta la manga y se contamina el paciente con esa. Al final se le ten mucho cuidado. Úlcera péptica. La úlcera péptica. Esto sí puedo dar fe, porque mi padre era ulceroso. Y le decía, es que, señor Vázquez, usted es muy ansioso, por eso tiene. ¿Y qué le da? Ansiolíticos. Tenía así, una caja de ansiolíticos y le daban un antiácido, en cocaína, en un frasco de coloca. En mi casa había botellas así, toneladas de que le daban así. Y nunca le curaron. Ahora, ¿cómo se cura? Se da tratamiento para el entonces ya haces causa única, carcinoma gástrico, el Helicobacter pylori, igual, la enfermedad isquémica coronaria. Se ha encontrado que la enfermedad isquémica coronaria es una clamina, la que está llegando a la. ¿Qué más? Diabetes mellitus tipo 1, es un enfermedad. Artritis reumatoide. Antes decía, no, que todos son factores causantes. Yo a veces he encontrado que hay un hipoplasma u otro agente susceptibilitecas. Enfermedad de Crohn, Mycobacterium parasitis, sarcoidosis, virus herpes humano muerto, litiasis renal. ¿Cómo tiene una litiasis? No, es que es una cuestión física. Ahí está metiendo una gran explicación. La esquizofrenia. ¿Por qué? No, ¿por qué está afectado? No, virus de la enfermedad boca está comprometida con la esquizofrenia. Depresión mayor, la depresión. Virus de la enfermedad boca. Sarcoma de Kaposi, eso ya sabe. Virus de la enfermedad boca. Neuroblastoma de la infancia. Poliomavirus neurotóxico humano. Esclerosis múltiple, virus herpes humano 6, enfermedad renal congénita, hongos. Entonces, como estamos regresando a identificar el agente etiológico de enfermedades crónicas, que antes se pensaba que eran causadas por virus. Entonces, todavía ese modelo es abierto. Pero hay otro modelo que es causa múltiple, efecto sí. Bien. A ver, la tuberculosis, ¿ya? ¿Qué causas podría tener la tuberculosis? Podemos poner un mecánico, ¿no es cierto? ¿Qué más? Desnutrición. ¿Qué otro factor? Hacinamiento. Entonces, varios factores se juntan para que produzcan una. Eso se llama causa múltiple. Pero también hay causa múltiple, efecto múltiple. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué enfermedades son parecidas? Puede ser tuberculosis, cáncer pulmonar y silicosis, ¿no es cierto? 3. ¿Medio ambiente tiene que ver? Sí. ¿Qué tiene que ver más? Contaminación con estas partículas. Sí. Puede haber hacinamiento. Entonces son varias causas que determinan varias. Puede ser genética también. Bien. Entonces,
Para ver la causalidad de biología tenemos que ver tres conceptos: causas componentes, causas necesarias y causa necesaria y suficiente. Por ejemplo, digamos que estos son pacientes con tuberculosis o poblaciones con tuberculosis, ¿ya? Entonces cada una tiene causas componentes: 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son iguales a estas? No todas, ¿no es cierto? Pueden tener otras causas. Y esta también es diferente. Entonces tiene tres causas que podemos decir que cada una tiene ¿cuántas componentes? 5. ¿Ya? A ver, para no seguir con todo, hay cucharas, ¿no es cierto? A ver, entonces, este podría ser, qué sé yo, presencia del vector. Esto podría ser vivienda y salud, ¿no es cierto? Presencia de animales, etc. Entonces, todo puede ser, puedo ir combinando. Pero ¿cuál no puede faltar? ¿Ah? ¿Cuál no puede faltar? ¿Cuál es la que no falta? La A, ¿no es cierto? ¿Cuál sería esa? ¿Ah? No, pero que estamos haciendo el ejemplo por el chat. Todo puede estar en entonces, ya sabemos causas componentes, causas necesarias, puede ser el A, o de repente el B, que puede estar ahí, pero no, ya es para que sea necesaria, tiene que estar ahí. Sería la, ¿cierto? Y finalmente causa necesaria y suficiente. En este ejemplo no podría ser, pero si hablamos de rabia, ¿cuál es la causa necesaria y suficiente? El virus de la rabia. Si le entra, es suficiente. Por más que sea rico, pobre, grande, viejo, etcétera, etcétera, entra el virus y la ¿sí o no? Le produce. Entonces, el virus de la rabia es una causa necesaria, porque si no, eso no es insuficiente, no requiere esto. ¿Está claro? Entonces, las causas componentes son todas las que se acompañan. Las causas necesarias son las que no pueden faltar. Y causa necesaria y suficiente es lo que no puede faltar, pero tampoco no requiere nada más. ¿Está claro? Solamente para, como hemos visto, si es un modelo multicausal o causa-efecto, ¿no? Unicausal, pero la causalidad es muy importante, gran parte de su trabajo se dedica a eso. Y entonces hay criterios epidemiológicos para decir que un factor es causa de una enfermedad. Entonces, pero no solamente es un factor, tiene que haber varios factores que se conocen como criterios. Entre más criterios tenga, la posibilidad de que sea una causa es mayor, ¿cierto? Por ejemplo, la fuerza de asociación. Ya hemos visto el riesgo relativo, ¿no lo has visto? ¿Cuánto salía el riesgo relativo en ese estudio de cólera? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto salió el riesgo relativo? Salió 82, no, no puede ser 0 puntos. Salió 82. ¿Qué significa ese 82? Riesgo relativo 82. ¿Qué significa? ¿Te acuerdan? ¿Qué? Sí, lo puedo hacer. Porque estamos comparando los que tomaron agua de una empresa y los que no tomaron, ¿cierto?
Entonces, ¿qué significa 82 en riesgo relativo? Que las personas que tomaban agua tenían ese tipo de agua, tenían 82 veces más probabilidad de hacer cólera que quienes, que los que no tomaban. Eso significa el riesgo relativo. Y eso se llama fuerza de asociación. Entonces, entre más alto sea el riesgo relativo, va a ser mayor la fuerza de asociación en ese factor. Después dice consistencia de la asociación, especificidad de la asociación, temporalidad, realmente de los correos, significar, ya eso lo vamos a dejar para la próxima. Vamos a ver los criterios de la